La prensa internacional empieza a hacer una lectura de qué ha pasado en el caso Zapatero. Y lo que dicen es una advertencia europea. Es la administración Trump lanzando un mensaje a Europa. Quien se enfrenta a la administración Trump puede ser desestabilizado. Es lo que leen hoy El Expreso, La República, y lo que empieza a calar como imagen internacional, la de que esta batalla tiene efectivamente algo de guerra sucia con información. Adela, vamos a echar un vistazo porque lo que hay ahora mismo es esta denuncia. Sí, sobre la mesa la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la investigación sobre Zapatero. Es la revista italiana El Expreso quien afirma que esa investigación está siendo interpretada en los gobiernos europeos como un mensaje para quienes desafían a Trump, como ha hecho el propio Sánchez con mensajes como este. Esta guerra en Irán, a mi juicio, a juicio del gobierno de España, es un extraordinario error. ¿Qué vamos a pagar? La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. La revista asegura que la teoría de la injerencia trumpista se está extendiendo por Europa. El problema de los partidos no es perder elecciones, sino terminar en el radar de Estados Unidos. Cuando Washington activa el faro, ningún líder europeo duerme tranquilo. Trump. We talked about possibly pulling out some troops out of Germany. Would you be considering the same thing for Spain and Italy? Yeah, probably. Why shouldn't I? Italy has not been of any help to us. And Spain has been horrible, absolutely horrible. El texto apunta a que agencias estadounidenses como el FBI o el Tesoro podrían colaborar con autoridades europeas para hacer daño a los opositores declarados de las políticas de Donald Trump. De hecho, cierran el foco un poco más y concluyen que detrás del caso Zapatero hay un dardo dirigido a Pedro Sánchez por, y abro comillas, haber tenido el valor de desafiar abiertamente a Donald Trump. Una teoría que recogen más medios, entre ellos el diario La República, unas conexiones entre ambos lados del Atlántico, que comparte también el portavoz aquí de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago. El señor Zapatero se ha incorporado de lleno la Embajada de los Estados Unidos en Madrid, ha estado dando instrucciones al señor Abascal, al señor Feijóo y a la jefa del Partido Popular, a la señora Ayuso, para ver cómo participan en esa campaña, que es evidente. A el último movimiento que todavía no habíamos visto esta semana, el de Begoña Gómez. Después de que el lunes Zapatero de los registros, después de que el miércoles tuviéramos a la UCO en Ferraz, después de que el jueves se sentara en el banquillo el hermano de Pedro Sánchez, se acaba de dar traslado a las partes ahora mismo de 1.500 folios, casi 2.000, con documentación del caso Begoña. Estamos escrutando ahora mismo, Carla Acuña, no hay grandes novedades, sí conversaciones, pero esto es otra entrega más en una semana de pleno, 5 días de 5. Carla. Según va poniendo fin el juez Juan Carlos Peinado a la investigación contra Begoña Gómez, va dando traslado a las partes de toda la documentación recabada. Ahora hemos tenido acceso a casi 2.000 páginas de documentación. En su mayoría son escritos y autos que ya había aportado el juez y que ya conocíamos. Pero ojo, porque hay una novedad. Hay conversaciones de la asesora de Begoña Gómez, de Cristina Álvarez, con funcionarios de la Moncloa que no conocíamos. En teoría las ha aportado de parte la defensa de Cristina Álvarez, porque está imputada por malversación. Se sospecha que se excedió de sus funciones para ayudar a Begoña Gómez en sus negocios privados y por eso, por cobrar un sueldo público y excederse de sus funciones, Peinado le imputa un delito de malversación. Así que la defensa de Cristina Álvarez aportó estas conversaciones para que se viera que solo ayudaba a Begoña Gómez en su agenda institucional. Ojo, porque se le puede volver en contra, porque en esas conversaciones también están cerradas las reuniones con los financiadores de la cátedra, que eso pasaría a ser la actividad privada de Begoña Gómez. Vamos a seguir peinando, mi compañero Pedro Gómez y yo, esas 2.000 páginas, a ver qué novedades encontramos de Peinado. Hay una denuncia por parte del gobierno y es que esto es una operación sincronizada todos los días, una pequeña novedad. Mateo Balín, Colpisa, acaba de tener acceso también a esta entrega, estos 1.500, casi 2.000 folios. Mateo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Javier, ¿qué tal? ¿Qué detalles, qué lectura, qué novedades hay?
Bueno, yo pondría el foco también en un informe de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es el organismo fiscalizador de las cuentas aquí de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de la Cámara de Cuentas regional y pone el foco en algo que ya se sabía pero que ya entra en el detalle. O sea, está escrutando más allá de lo que se conoce de la instrucción, 6 contratos en total por un valor de 90.000 euros, contratos de sociedades que aportaron, digamos, ese dinero para desarrollar la herramienta, el software, que es una de las patas por las cuales está acusada Begoña Gómez. Estamos hablando del delito de enriquecimiento y de apropiación y bueno, lo que viene a decir efectivamente es algo que ya conocíamos pero con este detalle, Javier, que digamos esta financiación o esta fiscalización de los contratos, pues bueno, podría concluir con digamos el hecho de que alguno de estos procedimientos no hubieran cumplido bien por cuantía, bien por tramitación, digamos las normas establecidas. Lo que deja abierta la Cámara de Cuentas es que va a seguir fiscalizando y analizando estos 6 contratos por valor de 90.000 euros y que claro, esto como la instrucción prácticamente ha llegado a su fin, faltaba muy poco ya para acabar, el día 9 tenemos la audiencia preliminar, pues probablemente esto ya se debatirá en caso de que la Audiencia Provincial de Madrid así lo decida en un futuro juicio, ¿no? Contra esta, digamos, esta línea de investigación, la defensa de Begoña Gómez también aportó una contrapericial, una pericial extensa, larga, que también está incluida en esta nueva parte del sumario, en este nuevo tomo que estamos conociendo ahora, y que viene a decir que no hubo ninguna irregularidad y que las empresas justificaron el pago de esta herramienta, de este software, porque tenía una finalidad que era, bueno, digamos, desarrollar el objetivo de la cátedra que codirigió Begoña Gómez y que, al fin y al cabo, fueron trabajos que se atañeron a ese fin. Con lo cual, como te digo, es un informe muy curioso el de la Cámara de Cuentas porque entra de lleno en estos 6 contratos y a partir de ahora, bueno, vamos a ver las conclusiones a las que llega, me imagino que en un futuro informe. Vamos a leer el fondo. Mateo, vamos a volver contigo después. Hoy materia judicial para cansarse. Gracias, Mateo. Pero hay una cuestión, es lo que tenemos hoy. Todo este paisaje y todos estos cómodos fascículos de un auténtico coleccionable que el gobierno dice es el de la operación Derribo y que el Partido Popular dice es de una corrupción extrema. El Partido Socialista, Óscar Puente. Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. En este momento es innegable. Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. Sara Santaolalla, Jorge García Castaño, ¿qué tal? Muy buenos días. Marisol Hernández, Mariano Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tenemos aquí? ¿Operación Derribo o demasiada corrupción? Pues mira, Javier, yo llevo 30 años diciendo en programas como este que no creo en la casualidad, pero chico, es que no me queda más remedio que creer en la casualidad, porque vivimos tiempos de casualidades realmente extraordinarias. Tengo que reconocer aquí públicamente mi error. La casualidad existe y se produce además de una manera absolutamente extraordinaria, ¿no? Yo creo que aquí hay 2 cosas, muy rápidamente. La primera, lo que dice Puente es perfectamente legítimo. La ciencia política lleva 30 años estudiando como operaciones, no tanto conspiraciones, señores de negro, una habitación pactando cosas, sino confluencias de intereses para derribar determinados regímenes. Es una de las razones que explica el retroceso democrático que vivimos desde los años 90, es rastreable en Estados Unidos, todo lo que sucede con Trump, es rastreable en Italia, en Francia, en el Reino Unido. La pregunta es si es un ministro del Gobierno de España el que tiene que decir eso. Y yo creo sinceramente que no le corresponde a un ministro del Gobierno de España decir algo que es legítimo poner encima de la mesa, porque, insisto, no es un invento, no es una fantasía, es algo que está documentado, que está registrado y que es una de las explicaciones para este fenómeno que vivimos desde los años 90, este retroceso democrático que estamos viviendo en muchos países de Europa. ¿O no? ¿Hay corrupción suficiente como para este crescendo o hay una operación coordinada para derribar al gobierno? Yo creo que hay 2 realidades que hay que denunciar y que hay que explicar. Creo que la primera es que hay unos intereses empresariales, creo que hay unos intereses políticos, creo que hay unos intereses judiciales y hay unos intereses mediáticos que se están uniendo para terminar y denunciar y derribar a un gobierno. Yo creo que esto está pasando en este país desde hace mucho tiempo y esto es una realidad que creo que es legítima que la pueda denunciar un ministro, como un periodista, como un ciudadano. Creo que esto está pasando. Luego hay otra realidad, que es que también hay casos de corrupción que son ciertos, que no es lawfare, que son investigaciones que se tienen que llevar a cabo, que se deben investigar y se debe llegar hasta el final, pero eso no es
lo principal es que en este país, desde hace un tiempo, desde hace 3 años, algunos no aceptaron el resultado electoral porque a su negocio no le venía bien. Y esto va de negocio, va de dinero que están perdiendo algunas cadenas, va de dinero que están perdiendo algunos empresarios, va de dinero que están perdiendo o que se le ha prometido a cierto sector. Y va de ideología, y hay jueces y policías con ideología. Y todo esto está en un mismo camino en el que sí, hay corruptos, algunos, pero también hay casos de golpismo judicial y esto está pasando. Esta respuesta a un lado y atención al otro. Isabel Díaz Ayuso acaba de hablar. Dice que el gobierno está en una operación para destruir a los jueces. Dice literalmente que es intolerable el golpe directo del gobierno para menoscabar el trabajo de la judicatura. En ningún país democrático, dice, se asumiría esto. Hay un cruce ahora mismo de acusaciones de este calibre con un gobierno que sigue recordando que el Partido Popular ahora está diciendo esto, pero que hace apenas 2 años tuvo reunión con los fiscales, que en el año 2023 Núñez Feijóo se reunía con 40 fiscales conservadores y que protagonizaba un encuentro secreto a los que prometía derogar varias leyes del gobierno. Lo que ahora mismo hay es un cruce de movimientos subterráneos y una pregunta, y es si hay operaciones por debajo para terminar con las legislaturas por arriba. Feijóo ha prometido hacer, dice, todo lo que sea posible. Entiendan ustedes el todo lo que sea posible como quieran. Dice esto. Haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política. España necesita otro gobierno que no deje ni rastro de la podredumbre del gobierno actual. Que Estados Unidos pues no está perdonando el papel que ha jugado España. Acaba de hablar Isabel Díaz Ayuso. Ayuso dice esto es una conspiranoia y un intento de derribar a jueces. Lo que dice Ayuso es que el gobierno es el que está haciendo guerra sucia. No es de recibo ese ataque constante, los golpes directos que cada día está soportando el Poder Judicial por parte del Ejecutivo y que no admite además que lo que se están juzgando son posibles casos de corrupción. No se está juzgando la democracia ni poniendo en tela de juicio valores progresistas y todo lo que están utilizando como pretexto. Nacional, juzgados de yo te instrucción doy de las distintas pruebas. provincias. Pues las Yo te doy pruebas las a la pruebas. Fiscalía. Pues mira, las pruebas que han visto los ciudadanos, perdón Jorge, las pruebas que han visto los ciudadanos este último tiempo ha sido que se ha condenado a un fiscal general sin pruebas, sin esas pruebas que no tenemos. Estamos viendo también intereses empresariales de algunas cadenas Pero y de medios el de argumentario, comunicación. El argumentario de Moncloa no es una llegar... prueba. Las no, pruebas pero es que de yo una, no te estoy un complot hablando vayan de a la un argumentario Fiscalía. de Moncloa. Yo te estoy dando una opinión. Yo esto no sé cómo funcionáis otros. Yo no lo sé, pero no me meto en ello. Yo te estoy dando una opinión. A mí nadie me dice lo que tengo que decir. Yo digo lo que veo y lo que además lo creo firmemente. Y sería engañar al ciudadano, yo al espectador me lo tomo en serio y el espectador puede estar de acuerdo con lo que decimos o no, pero esto va de lo que creemos. Yo creo que aquí se ha condenado a un fiscal general del Estado. Creo que a la mujer del presidente se le está haciendo una instrucción desde el principio irregular. Creo que se está acosando, hemos visto todos cómo se han fabricado informes falsos como fue el informe PISA, cómo se adjudicó una cuenta en Granadinas al exvicepresidente Pablo Iglesias. Eso existía, cómo se imputó a una mujer por tener en brazos al bebé de Irene Montero. Eso lo hemos visto todos. Esas pruebas que luego finalmente se archivaron, pero que nunca se pidieron perdón, que nunca se disculparon con ellos. Ese acoso y derribo lo hemos visto desde hace 7 años y lo vemos a día de hoy, que hay intereses y que hay intereses mediáticos también. Y yo lo siento, pero no es ni Moncloa, a mí me da igual, van a pasar gobiernos y gobiernos y gobiernos y cuando llegue otro, espero que si sufren la misma situación lo podamos denunciar. Jorge, titulares. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que la justicia no es igual para todos y yo creo que todos sabemos y hemos podido ver que desde hace 10 años diversos, podemos hablar de Estado profundo, ciertos poderes llevan en una campaña, hay una parte que se está jugando ahora en la Kitchen contra la izquierda, no solo contra el Partido Socialista y quizá menos contra el Partido Socialista. Recuerdo las 20 querellas contra Ada Colau, otro tipo de actuaciones contra Podemos, que se acaba de decir Sara. Pero además de todo eso, que eso es evidente y que hay que contar con ello, creo que también hay casos de corrupción y los ha habido, ¿no? Y sobre eso hay que rendir cuentas, hay que intentar evitar que pase, porque claro, no puedes ir a luchar
contra enemigos como estos, pero a ver, con estos pelos. Brevísimos, casos de brevísimos corrupción que que nos movemos, también hay intentos de guerra Losada, sucia. brevísimos que nos movemos. muy bien, decías tú, es la televisión pública y no se pueden hacer afirmaciones de barra con comentarios de terceros. Hemos visto abrir investigaciones con conversaciones entre terceros hablando de otros terceros. O sea que a lo mejor en algún juzgado habría que ser tan exigentes como somos aquí en la radio y televisión pública. Dicho esto, hombre, es que estamos asistiendo a un juicio donde vemos exactamente esto, que es el juicio de la Kitchen. Es que venimos de un gobierno y una legislatura que utilizó sistemáticamente el aparato del Estado, primero para perseguir al independentismo, después para perseguir a Podemos y después para protegerse de su exgerente. Entonces, es bastante arriesgado negarlo así, porque tenemos sí, ¿Quién está pero juzgando las yo no cosas estoy de la Kitchen? yo no estoy cuestionando, Nacional, precisamente ¿no? porque están en el banquillo, tenemos la evidencia de que eso ha sucedido. Y claro que puede volver a suceder, y puede estar sucediendo otra vez. No es ningún invento, no es ninguna fantasía, no es una ilusión óptica. En España se ha utilizado el sistema policial y el sistema judicial para perseguir adversarios políticos. Os voy a dar la palabra, de verdad. Estamos abriendo posiciones y estamos abriendo debate. Y hay una cuestión que ahora mismo se está argumentando así, sea cierto o no, que hay una conspiración o un movimiento, una sincronía para tumbar al gobierno. Sea cierto o no, lo cierto es que la percepción está calando y que hay quien está ahora mismo en esto, y están siendo imágenes sorprendentes como esta. En mitad de los registros de la UCO, esto. Yo, que soy un magistrado jubilado, vengo a identificarme y hacerme miembro del porque vengo a hacerme miembro del partido, porque vienen a acabar con el Partido Socialista y con la libertad de partidos políticos. Folguera es magistrado jubilado. José Folguera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí. Estupendamente, muchas gracias. Y usted acude ese día. ¿Usted cree que hay aquí una guerra contra el gobierno de sus excompañeros? Mire usted, yo ese día volvía de hacer mi ejercicio diario tranquilamente y me encontré con que habían entrado la UCO, creo, bueno, quien sea, en la sede de Ferraz y pensé que era el momento, que lo había intentado ya 2 veces antes y como siempre hay un absoluto acoso sobre los militantes y las sedes socialistas, pues tampoco había podido. Y esa vez me encontré con que no me dejaban pasar. En ese momento entraron 2 fiscales anticorrupción con sirenas haciendo ruido a una diligencia policial. Si eso es innecesario. Mire, estoy consultando justamente los comentarios de don José María Luzón Cuesta que yo usaba justamente para examinar a jueces y fiscales futuros y no he encontrado nada de esto. Y vi con mi carnet de jubilado, de magistrado, con el que entré en la carrera judicial, porque mi padrino, Segis Martín Laborda, era magistrado, de juez de instrucción en Madrid, y yo le tenía mucho cariño y me apoyó mucho cuando yo era un joven abogado laboralista engagé, como se dice, y defendía periodistas y los defendía contra todo, capas y espadas y tal. Y mire usted, con mi carné, ahora soy magistrado jubilado de Andalucía, porque terminé allí mi actividad profesional. Porque mire usted, pero señor, la democracia Folguera, se defiende ¿usted cree que sus haciendo actos de participación política. ¿Usted les conoce? ¿Usted cree que Yo no hay tengo, un acoso de jueces, de perfectamente fiscales? a todos y aprecio a la mayoría. A la gran mayoría los aprecio, a la absoluta mayoría. Y lo que creo es que están cegados seguramente, porque el juez o el magistrado o el fiscal incluso, porque el fiscal hace una función materialmente, material más bien de instrucción, pero no es jurisdiccional. La jurisdiccional es solo de jueces. En esa situación, pues realmente lo que hay es que, no obstante, tiene que guardar una imparcialidad, una neutralidad respecto a las demás partes,
pero yo creo que en este caso estaba injustificada absolutamente la entrada con las sirenas de los fiscales. ¿A qué? A una diligencia puramente policial. Eso no está justificado y eso no lo había acordado el juez de instrucción. El juez de instrucción, al que conozco, aprecio y es un grandísimo profesional al que envío un fuerte abrazo ahora mismo, no había acordado eso, que yo sepa. Bueno, no lo sé, pero porque está todo, sinceramente. Dígame. ¿Y usted ahora qué? ¿Usted se ha afiliado ahora al Partido Socialista? No pude. Mi derecho de participación política, que es esencial, porque así es como se defiende la democracia, no derribando instituciones, pues no se pudo materializar porque estaba cerrada la sede de Ferraz, no, me impedían el acceso. Y era porque venían los fiscales haciendo ruido por la calle, en la calle Princés, en la calle Ferraz. Mire usted, esto hay que volver las cabezas a su lugar. Recuperemos, por favor, la calma y la tranquilidad y dejemos a los tribunales y también a los fiscales trabajar. Muchas gracias. Magistrado José Folguera, magistrado jubilado, le agradezco su testimonio aquí. Cuídese, le mando un abrazo. Un placer. Muy buenas tardes. La pregunta es clave. ¿Ustedes tienen alguna prueba de que hay una operación derribo? ¿Ustedes tienen alguna evidencia de que hay un complot entre jueces, policías, fiscales? Nosotros lo que decimos es lo que está viendo todo el mundo y tú mismo hace un rato estabas lanzando el calendario, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Aquí se ha apretado el botón de la centrifugadora y aquí hay diferencias de casos, de tratos y sobre todo intereses mediáticos y políticos que quieren hacer de esto la gran bomba y que quieren hacer de esto el gran humo. Y lo vivimos el mismo miércoles antes de la sesión de control. Lo vimos exactamente qué es lo que está pasando. Un medio de comunicación filtra una noticia que encima es falsa sobre que había un registro por financiación ilegal dentro del Partido Socialista. Esto se lleva adentro del hemiciclo. El Partido Popular, que ya lo sabía todo, solo dirige las preguntas al gobierno sobre esto y a partir de aquí luego se esclarece que era pues una petición de documentación en el que el Partido Socialista, como siempre, va a colaborar con la justicia. Esto es un ejemplo del miércoles, pero es que ha habido otras filtraciones y en este país, y lo sabemos, se ha investigado solo una filtración, se ha condenado además por esa filtración sin tener claro quién filtró. Se condena al fiscal general del Estado diciendo que pudo ser él o alguien de su entorno. Es algo insólito. Y en cambio, filtraciones sobre causas secretas, que es esta que estamos hablando, sobre un tema que se está investigando y por lo tanto está judicializado y que el Partido Socialista va a colaborar tantas horas como sea necesario con la policía, se entran con sirenas, medios de comunicación lo dan y lo dan mal. Y eso es lo que tenemos que decir. Al Partido Socialista no se le está investigando por financiación irregular ni por financiación ilegal, que el único partido político condenado por corrupción es el Partido Popular y que utilizan estrategias antidemocráticas y estrategias, es que no sé por qué a nadie le puede sorprender que lo digamos, si es que estamos viendo cómo funcionaba la kitchen, esa cocina que todavía sigue estando en Génova 13, es decir, en un edificio que se pagó con dinero negro, donde se cobraba en el primer piso con dinero negro, en el segundo piso se montó toda una operación para intentar tapar las pruebas. Pero eso no lo van a me dice usted no se nos está investigando por financiación ilegal, cierto, pero sí se les está investigando. Se está investigando si ustedes tenían una kitchen pequeña, una kitchen de camping gas, decían algunos jueces, pero si ustedes habían montado también una operación para sabotear a jueces o sabotear a policías. Mire, dejemos que la justicia haga su trabajo y que investigue. Y de todo caso, de la mañana que conocimos ese auto, la misma noche ya se supo que incluso 2 personas que salen en ese auto diciendo que habían sido sobornadas, que era falso y que no tenían nada que ver. Es decir, que dejemos que la policía investigue, no convirtamos los informes de la UCO en titulares. Yo entiendo que el Partido Popular necesite titulares, porque no tiene nada más. Pero hemos de dejar que la justicia tenga lo que necesita, que es tiempo, confianza en la justicia, colaboración
con la justicia y, por lo tanto, cojámonos a lo que estamos. Estamos en un proceso de una investigación sobre unas personas que quiero decir que ya no forman parte del Partido Socialista, porque el Partido Socialista, el nivel de exigencia, y yo lo he dicho muchas veces, me siento muy orgullosa de ser la portavoz de esta Ejecutiva Federal, porque el Partido Socialista, el nivel de exigencia es muy alto, porque exigimos los estándares de honestidad muy altos. Y en cuanto se huele alguna cosa que no nos gusta y no nos cuadra, se sale por la puerta y ya está. Y somos tan diferentes como que en el Partido Popular esto no lo hemos visto jamás. Al revés, lo que hemos visto es cómo se echaba a Casado por querer investigar y se puso a Feijóo para tapar. Esto no es solo el Partido Popular. Escuche a uno de sus varones, Emiliano García Paje. El Partido Socialista está diciendo la estrategia del Partido Socialista es la de bunkerizarse. Escuche. Quien cree que se puede meter en un búnker, y más aún meter a todo un partido, y peor aún intentar meter a toda una sociedad en un búnker en el que se parapete, haya inmunidad frente a los ataques, el que crea eso termina dentro de una prisión, porque los búnkeres a la postre son sitios cerrados, ¿no? Una prisión, en terminología actual, en una sauna, si quiere usted. Señora Mínguez. Bueno, es que el señor Paje no es el Partido Socialista. El señor Paje es una voz dentro del Partido Socialista que, como todos ustedes saben, siempre ha sido crítico con el gobierno y siempre ha sido crítico con el presidente Sánchez. Hay voces en el Partido Socialista, muchísimas más, yo diría que la inmensa mayoría, que están más a favor de las palabras de otro presidente de Comunidad Autónoma de la Generalitat de Cataluña, que es Salvador Illa. Estamos en eso. El gobierno sigue insistiendo, esta es la versión del Ejecutivo, hay malas artes para tumbarlo. Ve lo que está pasando, que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. En este momento es innegable. Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. El gobierno señala una reunión, la que Núñez Feijóo mantuvo con los fiscales conservadores hace 2 años como origen de todo esto. Feijóo habla, el Partido Popular dice esto no es una conspiración, sino corrupción y promete hacer todo lo que esté en su mano, todo lo que sea posible para tumbar al gobierno. Haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política. España necesita otro gobierno que no deje ni rastro de la podredumbre del gobierno actual. El Partido Popular dice no hay aquí conspiración, lo que hay es una acumulación de corrupción. El gobierno es la imagen en directo en estos momentos. Señor presidente, hay una conspiración judío-masónica contra el gobierno. ¿Están ustedes nerviosos? ¿Por qué 20 días para dar explicaciones en el Congreso, señor presidente? Sánchez, en acto institucional, con esa pregunta en directo, la de ¿por qué esperar 20 días para dar explicaciones en el Congreso? El Ejecutivo está diciendo hay un calendario. Se está intentando derribar al gobierno en cómodos fascículos. Hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. En este momento es innegable. Cuanto más mayor se hace uno, menos cree en las coincidencias. Pero existe cuando hay instrucciones judiciales que pretenden elevar a un ministro del gobierno de España para que sea imputado y finalmente el Tribunal Superior deja en evidencia al juez. Hay novedades también en torno al Partido Popular. El diario adelanta hoy. Hacienda ha abierto inspección fiscal al pagador de González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Quirón Prevención tiene abiertas ya inspecciones fiscales precisamente después de conocer aquellos pagos. Carla Cuña.
Según el diario.es, la agencia tributaria ha abierto una inspección fiscal al Grupo Quirón en el año 2025. Esa inspección abarca entre los años 2020 y 2024, años en los que logró beneficios récord. Solo en el año 2024, 471 millones de euros. Y se da la circunstancia de que el Grupo Quirón es el principal pagador del novio de Ayuso, de Alberto González Amador. Y se da la circunstancia también que esta inspección fiscal se inicia después de saber el fraude fiscal de González Amador y de que se le investigue penalmente por una presunta comisión encubierta dada por el presidente de Quirón, una comisión que se está investigando por la UCO desde hace ya un año. Los trámites están siendo lentos a un lado, acelerados al otro, y el calendario está siendo una sucesión de investigaciones. Eso es lo que denuncia el gobierno, eso es lo que dicen ministro tras ministro. Hay un movimiento, hay una operación.